Bien, buenos días chicos. Hoy en nuestra clase de ciencia y ambiente vamos a trabajar nosotros el tema estados de la agregación de la materia. Entonces nosotros ya hemos visto que la materia está compuesta de internamente de moléculas, ¿no? Y más pequeños tenemos los átomos. Ya sabemos que los varios átomos van a formar moléculas. Y hemos visto en nuestras clases anteriores cómo está formado internamente la materia. Entonces, mire, la materia va a adoptar diversas formas, ¿no? De acuerdo a la temperatura en la cual se encuentra. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a encontrar que la materia la vamos a encontrar en tres diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. Y digamos la explicación o la forma que va a tener, va a estar de acuerdo o la manera interna como está compuesta la materia. Entonces voy a hacer la explicación, ¿no? ¿Por qué es que un cuerpo está en estado sólido? ¿Por qué está en líquido y por qué está en gaseoso? ¿No? Vamos a intentar, digamos, aprender, ¿no? ¿Por qué tienen esa forma? Entonces empecemos con el primer estado. El primer estado, el estado sólido, ¿no? Es cuando las moléculas están muy unidas unas con otros, ¿ya? Por ejemplo, esta es una mesa, que es un estado sólido. ¿Por qué es que está en este estado sólido? Supongamos que estos circulitos son moléculas. Entonces, estas moléculas están muy, pero muy unidas, digamos, casi pegadas, ¿no? Casi pegadas. Entonces, eso hace que se mantenga su forma y volumen definido. Por lo tanto, yo no podría cambiar de un lugar a otro, ¿no? Sin que se afecte, digamos, su estructura básica. Por decir, si yo traslado una mesa de un lugar a otro, la mesa se traslada, ¿no? Sin ninguna modificación. Entonces podemos concluir que los sólidos tienen forma y volumen constante. Repito, si yo traslado esta mesa a otro lugar, la mesa se traslada de igual manera, ¿no? Que lo cambiamos de lugar, sí, sí. ¿Y por qué? Porque sus moléculas están, digamos, muy unidas unas a otras. Ahora expliquemos eso de por qué unidas. Entonces, en el interior, ¿no?, de todo cuerpo hay dos fuerzas. Una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. ¿Ya? Fuerza de atracción, como su nombre lo indica, los cuerpos se van a atraer, y una fuerza de repulsión, los cuerpos se van a repeler. En física, bueno, acá es parte de física, cuando representamos fuerza utilizamos flechitas, ¿no? Entonces son sus abreviaturas flechitas. Entonces, de acuerdo a esa intensidad, ¿no? Es que internamente se van a producir estos fenómenos. Por ejemplo, eh, ¿por qué es que estas moléculas están muy juntas? ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Repito, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Eso hace que estas moléculas
¿eh? Estén muy unidas. Entonces, a eso se refiere eh, en el título de nuestro tema, ¿no? Que se producen los estados de agregación. Debido a estas fuerzas, es que se producen los estados de agregación de la materia, ¿no? ¿No? O sea, con estas fuerzas que estamos explicando, fuerza de atracción y repulsión, es que se van a producir, digamos, los diferentes estados. Entonces, el estado sólido se va a producir justamente cuando la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Y eso ocurre, por ejemplo, en un ladrillo, un lápiz, un vidrio, ¿no? Como también de igual manera que la mesa, lo podemos trasladar de un lugar a otro y no se va a modificar en nada. Entonces, estado sólido, las moléculas están muy juntas y la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. ¿Ya? Listo, ahora pasemos a otro estado. Por ejemplo, el estado líquido. En el estado líquido, las moléculas van a estar separadas. ¿Y por qué van a estar separadas? ¿Por qué están separadas las moléculas? ¿Por qué? Porque justamente esas fuerzas son iguales. O sea, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son casi iguales. Entonces, eso provoca, ¿no? Que las moléculas estén separadas, ¿no? A veces no tan separadas, pero están separadas, están en movimiento. Entonces, de todas maneras, hay algunas moléculas que están unidas, pero se pueden mover. O a veces se juntan y luego pum, se separan justamente porque sus fuerzas son iguales, ¿ya? Entonces, eso permite, por ejemplo, que los líquidos se acomoden a un envase, ¿no? O tenga a un recipiente. Por eso los líquidos, con estados líquidos, los no se tiene un volumen constante, ¿ya? Hay un volumen variable y los líquidos van a adoptar la forma del recipiente, la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Por ejemplo, si yo echo agua en un vaso, voy a obtener la forma de un vaso. Si lo echo en un balde, la forma de un balde. Si echo agua en una piscina, va a tener la forma de una piscina, ¿no? Es ahí, el agua va a obtener ese volumen o esa forma. Entonces, no hay una forma constante como en el estado sólido. En el estado sólido, ¿no? Yo podía trasladar una mesa de un lugar a otro, sigue siendo la mesa. En cambio, el agua no es de acuerdo, o los líquidos no, es de acuerdo al recipiente que va a contener ese líquido. Y muy importante, aquí la fuerza de atracción con la fuerza de repulsión son iguales, ¿ya? Entonces, los líquidos no tienen volumen ni forma constante, sino se adecuan al recipiente que los contiene. Veamos ahora el tercer estado. En el estado gaseoso, ahí las moléculas están muy, pero muy separadas. Ojo, ¿no? En el estado líquido, las moléculas estaban separadas, pero no tan distantes. En cambio, en el estado gaseoso, las moléculas están muy separadas unas de otras. ¿Por qué? Regresemos o tomemos el concepto de fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Es porque sus moléculas, ¿no? O tienen mayor fuerza en su fuerza de repulsión, ¿ya? O sea que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción, ¿ya? Eso impide que
estén muy alejadas las moléculas unas de otras y están en constante movimiento. Entonces, acá pueden ver en este ejemplo, ¿no? Acá las moléculas muy separadas, las moléculas están sueltas, se mueven libremente, chocante y rebotante entre sí. Y igualmente que los líquidos, los gases no tienen forma y volumen variable, ¿ya? No tienen forma ni volumen variable. Y tienen, no tienen forma y tienen un volumen variable, ¿no? Por ejemplo, el gas propano, el gas, ¿no?, que se utiliza en la cocina, ¿no?, adopta la forma del balón, ¿no? O sea, el volumen que tiene el, el balón de gas, ¿no? Por decir, o un globo, tú llenas aire en un globo, tiene esa forma. De repente tienes otro globo largo de otra forma, adopta esa forma, ¿no? Ustedes pueden ver en los globos de fiesta, ¿no? Hay globos redondos, globos largos. Entonces, esos gases adoptan formas variables, ¿ya? Entonces, en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Siempre estamos hablando de las moléculas. Vuelvo a repetir, recordarles siempre que internamente la materia tiene lo que se llama átomos y moléculas. Las moléculas es la unión de uno o más átomos. Y esas moléculas que están internamente en un cuerpo tienen siempre esas dos fuerzas, repulsión y atracción. Entonces, sigamos. Sigamos entonces. Ahora, ejemplos. Ejemplos. Pasos. ¿Cómo es que pasa del estado gaseoso al líquido o del líquido a gaseoso? Por ejemplo, mira, si yo tengo acá un vaso con agua, el agua va a pasar al estado sólido, ¿no? ¿Por qué pasa del estado líquido al sólido, no? Porque se va a solidificar, ¿no? El agua que está en estado líquido pasa al estado gaseoso. Aquí cómo se va del estado gaseoso, ¿no? Puede pasar al estado líquido. Estado líquido. También tenemos el estado, bueno, acá en la lluvia, ¿no? Estado gaseoso al estado líquido. Entonces o cómo se va vaporizando, ¿no? Esos estados los vamos a ver acá nosotros, ¿no? Entonces, condensación se refiere paso del estado gaseoso al líquido. Vaporización, paso del estado líquido al gaseoso. Fusión, paso del estado sólido al líquido. Solidificación, paso del estado líquido al sólido, ¿no? Estos son algunos ejemplos de estos pasos. Veamos esos ejemplos aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo un helado fuera de la refrigeradora y se derrite, entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si un helado está fuera de la refrigeradora, se derrite, entonces lo que va a ocurrir es por la temperatura se va a fusionar, Entonces, ese se llama fusión, porque por la temperatura, ¿no?, el helado se va a derretir. Luego, si yo destapo un frasco de alcohol, ustedes saben que el alcohol el alcohol se
el alcohol, digamos, se evapora, ¿no? El alcohol se evapora. Entonces, si se evapora, entonces se va a producir la vaporización. ¿Ya? Esa es la vaporización. Por ejemplo, si se empañaron los vidrios, se empañan los vidrios, el vapor del agua se condensa y se forman gotitas. Eso se llama condensación. ¿Y cómo es que se congela? En el congelador el agua se congela y se forma hielo. Ese se llama solidificación. Ya cuando el congelador el agua se congela y si forma hielo será la solidificación. ¿Ya? Entonces son algunos ejemplos, ¿no? Cómo se relaciona el cambio de estado y los nombres que tienen, ¿no? Entonces recuerden esos nombres: vaporización, fusión, solidificación, condensación. Todos esos cambios son por efecto de la temperatura. Bien, estimados alumnos, sería todo por hoy y nos vemos la siguiente clase. Gracias.